Buenas. Y sentándoos por favor, vamos a empezar la última, pero no menos importante, ponencia. Correcto, Blas. Dejamos lo mejor para el final. En esta última ponencia tengo el honor de presentaros a Juan Antonio Miralles, uno de nuestros profesores del grado de Física de aquí de la Universidad de Alicante, natural de Elche, licenciado en Física en la Universidad de Valencia en 1980. En 85 obtiene contrato en la Universidad de Valencia y comienza a realizar su tesis doctoral. Defiende la tesis en el 90 con el título de Incomprensibilidad nuclear, relatividad general y colapso estelar. Tiene una beca Fulbright para realizar su estancia postdoctoral en Estados Unidos durante 2 años. En esos años, 91-92, en la Universidad de Stony Brook, en el estado de Nueva York, con un contrato postdoctoral le permite prolongar un año más su estancia hasta el 93, donde se traslada al Laboratorio Nacional de Los Álamos, en el estado de Nuevo México. Después regresa a la Universidad de Valencia como profesor titular. A finales del año 2000 se incorpora ya a nuestra Universidad de Alicante y actualmente es catedrático en la universidad del área de astronomía y astrofísica. Su labor como investigadora se ha centrado en la astrofísica relativista y en particular en la física de las estrellas de neutrones. Así que por favor os pido un fuertísimo aplauso para Juan Antonio Miralles. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que os guste, ya veremos. A ver, entonces, el título de la charla es estrellas de neutrones y, y voy a empezar con un poco de historia. Las primeras hipótesis, ¿no?, sobre la existencia de este tipo de estrellas surgen poco después del descubrimiento del neutrón. El neutrón fue descubierto por James Chadwick, ¿no?, físico inglés, y él realizó algunos experimentos en los cuales bombardeaba partículas alfa sobre berilio, y de ahí salía una radiación muy penetrante que no se sabía su naturaleza. Pero esta radiación, cuando incidía sobre hidrocarburos, parafinas, que son ricos en hidrógeno, en protones, expulsaba protones con una alta energía. Al final concluye que esta radiación es neutra y sin carga eléctrica, quiere decir, las partículas no tienen carga eléctrica y su masa era aproximadamente la masa del protón. El neutrón es uno de los constituyentes de los núcleos atómicos y con este descubrimiento se explican propiedades de los núcleos atómicos que hasta entonces no se entendían, porque se suponía que estaban formados por protones, pero necesitaban electrones también para compensar una parte de la carga positiva. Con el descubrimiento del neutrón se aclara absolutamente las propiedades, ¿no?, del spin que tenían los núcleos. Poco después, 2 años después, nada más de descubrirse el neutrón, dos astrofísicos, Bade y Zwicky, proponen en un artículo que las supernovas, de hecho el término supernova es acuñado por Zwicky, las supernovas representaban la transición de estrellas normales en estrellas formadas principalmente por neutrones, y consideran que la pérdida de energía gravitatoria cuando se contrae una estrella normal, el núcleo de una estrella normal, al tamaño de una estrella de neutrones, se pierde energía gravitatoria, y esta energía gravitatoria era responsable principalmente de la explosión de la supernova, energía liberada en la supernova. Para hacernos una idea de cómo podemos pasar de materia ordinaria a materia en el interior de las estrellas de neutrones, vamos a comenzar describiendo muy brevemente la materia ordinaria. La materia ordinaria está formada por átomos, y estos átomos, ya Rutherford en 1910 construye el primer modelo atómico, ¿no?, que era que los átomos estaban formados por núcleos muy densos donde radicaba prácticamente toda su masa, y los electrones orbitando alrededor de los núcleos. Estos electrones contribuían muy poco a la masa. Sin embargo, el tamaño del núcleo
era totalmente definido por dónde orbitaban los electrones. La materia ordinaria está prácticamente vacía. El tamaño de los núcleos es entre 10.000 y 100.000 veces más pequeño que el tamaño de los átomos. Por tanto, la materia está prácticamente vacía. Con el descubrimiento del neutrón, la materia ordinaria, en condiciones normales, con el descubrimiento del neutrón se mejora el modelo, ya que los neutrones deben ser constituyentes de los núcleos. Entonces vamos a tratar de hacer un experimento ideal, ¿no?, imaginario, que va a consistir en comprimir la materia hasta llegar a formar la materia que existe en el interior de las estrellas de neutrones. Pues vamos a suponer que tenemos una prensa ideal, como esta que aquí dibujamos, y introducimos un gas en el interior. Este gas estará formado por átomos. Esto me va a pasar varias veces. Estará formado por átomos, ¿no?, y moléculas, porque los átomos se combinan formando moléculas, sobre todo si son gases, ¿no?, como los gases que tenemos en el aire. Si las densidades típicas, la densidad típica del aire, ¿no?, es del orden de 1 miligramo por centímetro cúbico, entonces lo que vamos a hacer es comprimir este material. Pues cuando lleguemos a 50 gramos por centímetro cúbico, ya los electrones comienzan a saltar fuera de los orbitales atómicos, y estos electrones ya pueden moverse libremente, ya no en los orbitales atómicos, sino fuera de los orbitales. Entonces, cuando llegamos a 500 gramos por centímetro cúbico, que es lo que se muestra aquí, lo que vamos a tener es un plasma, en el cual vamos a tener los electrones por un lado y los núcleos atómicos por otro. La presión va a ser dominada por los electrones, debido al principio de exclusión de Pauli, que impide que haya dos electrones con los mismos números cuánticos, y por tanto los electrones tienen que subir su nivel energético a fin de evitar el principio de exclusión de Pauli, que impide que todos se pongan en el nivel energético más bajo. Entonces esa es la presión que vamos a tener en estas circunstancias. Si continuamos aumentando la densidad, comprimiendo la materia, lo que va a tener lugar es que los electrones cada vez van a tener más energía. Y estos electrones pueden llegar, si a unas densidades en torno a las 1000 toneladas por centímetro cúbico, tiene lugar un fenómeno que se llama captura electrónica, que es que el electrón tiene suficiente energía como para ser capturado por un núcleo atómico. Si ocurre eso, un protón del núcleo atómico se va a transformar en un neutrón. Lo que vamos a tener es un proceso de neutronización de los núcleos atómicos. Debe producirse también otra partícula, que es el neutrino, y el neutrino lo que pasa es que interacciona muy débilmente con la materia y se libera del sistema. Para hacernos una idea de la interacción del neutrino, pues no sé, nos llegan del Sol en torno a unos 100.000 millones de neutrinos por cada centímetro cuadrado y por cada segundo. Y no ocurre nada porque la interacción del neutrino es muy débil. Entonces prácticamente no interacciona. De vez en cuando un neutrino interaccionará, de hecho los hemos detectado, como ahora veremos, pero la interacción es tan débil que debemos poner, se habla de un año luz de plomo, lanzamos un neutrino y hay una probabilidad del 50% de que este neutrino interaccione con algún átomo de plomo. Eso indica la poca interacción, es interacción débil, que tienen los neutrinos. Entonces los neutrinos se irían del sistema, abandonarían el sistema. Si aumentamos todavía más la densidad y llegamos a 10 a la 5, ¿no?, toneladas por centímetro cúbico, tiene lugar otro proceso, y el otro proceso es que estos núcleos neutronizados pueden liberar neutrones y salir fuera del núcleo. Entonces eso se llama punto de goteo del neutrón, porque los neutrones gotean, salen fuera como gotas, ¿no?, de los núcleos atómicos. A 10 a la 6 toneladas por centímetro cúbico, lo que vamos a tener, ¿qué es? Pues vamos a tener núcleos muy neutronizados, neutrones fuera de los núcleos y electrones también fuera de los núcleos, claro está.
Si todavía continuamos elevando la densidad, llegamos a 3 por 10 a la 8 toneladas por centímetro cúbico. Esa es la densidad de los núcleos atómicos. Entonces, si llegamos a eso, quiere decir que los núcleos atómicos están prácticamente tocándose. Entonces, si se tocan, lo que pasa es que se van a liberar todas las partículas constituyentes de los núcleos. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener los protones, los electrones y los neutrones. Principalmente neutrones, porque se ha producido el proceso de neutronización de los núcleos. Bueno, ¿y qué es lo que hace en la naturaleza esta compresión hasta llegar a formar estrellas que están principalmente formadas por neutrones? Pues la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es atrayente y esta va a ser la responsable de que se formen estrellas y de toda su evolución. La evolución estelar va a venir gobernada por la fuerza de gravedad. En realidad va a haber dos fuerzas antagónicas, una la gravedad y otra es la presión. La presión va a intentar expandir y la fuerza de la gravedad comprimir. Entonces, dependiendo del momento en la evolución de una estrella, puede dominar una o puede dominar otra. Pero la gravedad va a ser fundamental en comprimir el material hasta llegar a formar estrellas de neutrones. Y esta imagen, para cualquier astrónomo aficionado, pues es una de las más llamativas en el cielo. Se ve en el cielo de invierno, aquí en estas latitudes, y esto es la constelación de Orión. Ahí podemos distinguir las tres estrellas, ¿no?, que forman el cinturón de Orión, esas tres estrellas. Allá está Betelgeuse, Rigel, etc. Y podemos distinguir también un objeto que es más difuso, no es puntual, aunque aquí, claro, son grandes porque la foto no tiene mucha resolución, pero aquí vemos un objeto que está aquí, que es la nebulosa de Orión. La nebulosa, la palabra nebulosa viene de nube, pues significa que tenemos nubes de gas y polvo. En general, lo que vamos a tener es principalmente hidrógeno, y este hidrógeno pues se ve atraído por la fuerza de la gravedad y al final acabará formando estrellas. Esto es una imagen más cercana, ¿no?, más ampliada de la nebulosa de Orión. Esto está a unos 1500 años luz, ¿no?, de nosotros, de la Tierra. Y el brillo de la nebulosa es debido a que en el interior ya se han formado estrellas. Estas estrellas brillan y hacen brillar la nebulosa. Esto puede tener en torno a 1 millón de años, la formación de esto. Con el transcurso del tiempo, estas estrellas son capaces de expulsar el material de la nebulosa, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un cúmulo estelar. Esto es visible a simple vista, esto está en la constelación de Tauro y son las Pléyades. Y las Pléyades están a 400 años luz, hay unos 500 miembros y era unos 50 millones de años que se formaron estas estrellas. Las estrellas estas son también jóvenes, ¿no?, desde el punto de vista de la evolución estelar. Aquí vemos claramente que ya la nube, ¿no?, originaria de la formación de este cúmulo ha desaparecido, aunque se ven restos, ¿no?, azulados, y eso se llama nebulosa en reflexión, porque reflejan la luz de las estrellas que había ahí formadas. En general, una estrella, ¿no?, va a ser un objeto en el cual van a actuar dos fuerzas antagónicas, como os he dicho antes. Una es la gravedad, que intenta comprimirlas, y otra es la presión, que intenta expandir el gas. Podemos decir que metafóricamente, ¿no?, estas dos fuerzas luchan entre ellas y nos da toda la evolución. Y como síntesis vamos a tener la formación de los elementos, ya que partiendo del hidrógeno vamos a formar los distintos elementos que conocemos. Y aquí tenemos una estrella, ¿no?, simbolizada, ¿no?, como una situación de equilibrio hidrostático. La fuerza de la presión es igual a la fuerza debida a la gravedad y el material se mantiene en equilibrio hidrostático, decimos. Sin embargo, como en el interior se están produciendo cambios, ¿cambios de qué tipo? Se están produciendo reacciones nucleares, ahora hablaremos. Reacciones nucleares van a cambiar la composición del gas y por tanto, si P por V es igual a nRT, pues el número de moles va a cambiar y por tanto la presión
va a cambiar y esta estrella se debe ir reajustando a las nuevas circunstancias. Y eso es lo que nos da la evolución estelar. Esto es un ejemplo de estrella cuando nace. Bueno, he de decir que cuando nace quiere decir que las reacciones nucleares que se producen en el interior igualan a la energía que pierde la estrella por la superficie. Entonces se dice que ha nacido, ¿no?, la estrella y se llama año cero en secuencia principal. Pues bien, esto es un ejemplo de una estrella con una masa de 9 masas solares. Tiene un radio de 2,5 millones de kilómetros. Tiene una densidad central en torno a 10 gramos por centímetro cúbico. Estamos muy lejos todavía de las densidades para conseguir estrellas de neutrones, pero poco a poco esto irá evolucionando y al final nos llevará a esas densidades. Las temperaturas típicas, pues 30 millones de Kelvin. Esto es porque si no, no se van a producir reacciones nucleares. Y hay un efecto muy curioso, y es que es el que da lugar al origen de las estrellas. Si yo tengo una masa de gas, ¿no?, autogravitante, es decir, mantenida por la gravedad, y emite energía, este material se contrae y aumenta la temperatura del interior. Y esto nos lleva a que al final se alcancen temperaturas para empezar el quemado que llamamos del hidrógeno, que son las reacciones nucleares del hidrógeno para transformarse en helio. Bueno, pues el hidrógeno, como digo, comienza transformándose en helio, y esto es alrededor de unos 10 millones de Kelvin. Dependiendo de la masa de la estrella, esto va a ocurrir a unas temperaturas o a otras. 10 millones de Kelvin. El hidrógeno se transforma por una serie de reacciones que aquí están esquematizadas en que 4 protones al final nos van a dar un núcleo de helio con los consiguientes energía y los neutrinos que aparecen por ahí que abandonan el sistema, como os he dicho. Entonces, las reacciones estas son nucleares, a diferencia de las reacciones químicas. Las reacciones nucleares, pues tenemos que multiplicar la energética del orden de un factor 1.000.000, porque pasamos de electronvoltios de los electrones en los átomos a megaelectronvoltios, millones de electronvoltios de los nucleones en los núcleos. Los neutrones y protones tienen esa energía. Entonces, claro, un gramo, solo transformar un gramo, ¿no?, de hidrógeno en helio nos produce como quemar 20 toneladas de carbono, ¿vale?, para hacernos una idea. Entonces, se ha producido un nuevo elemento, que es el helio. El helio también es susceptible de producir reacciones nucleares. Estas reacciones nucleares van a conducir, resulta que el helio más helio solo no es inestable, lo que nos da, y entonces necesitamos ir más allá. Esto fue un problema que en astrofísica nuclear, y al final se observó que había una resonancia que es la que facilitaba que del helio pudiéramos llegar más allá. Si no hubiera habido esa resonancia, no se hubiera podido sintetizar elementos más allá del helio. Pues bien, se da esa resonancia y se sintetiza carbono. Y esto debe ocurrir a 100 millones de Kelvin. Y debemos aumentar la temperatura porque, claro, la carga de los núcleos cada vez es mayor y, por tanto, la repulsión coulombiana tiene que superarse aumentando la temperatura, con el fin de que aquello puedan ponerse tan juntos como para que las fuerzas nucleares actúen y se produzca la reacción nuclear. Entonces el carbono se forma quemándose el helio a 100 millones de Kelvin. El helio también es factible de que se combine con el carbono y nos produzca oxígeno, neón, etc. El carbono comienza a transformarse también en elementos todavía más pesados a 800 millones de Kelvin. ¿Y qué nos da? Pues nos da sodio, magnesio, neón. Necesitamos más temperatura para que este neón se transforme en elementos más pesados. Esto ocurre a los 2.000 millones de Kelvin. A los 2.000 millones de Kelvin, el neón, oxígeno se transforman en silicio.
y a 3.000 millones de Kelvin tiene lugar lo que se llama fotodisociación. La fotodisociación consiste en que los fotones, la temperatura es tan alta que los fotones son capaces de disociar los núcleos de silicio, transformándolos en partículas alfa. Y estas partículas alfa pueden ser capturadas por el silicio. Entonces, ahí se van a producir una serie de reacciones que al final de todo, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar los núcleos más estables de todos, que son los núcleos en torno al hierro. Cuando llegamos al hierro ya tenemos un problema en avanzar más, porque todas estas reacciones que hemos visto son reacciones exotérmicas, quiere decir que producen energía cuando se produce la reacción. Sin embargo, más allá del hierro, las reacciones no son exotérmicas, por tanto ya las estrellas ya no van a producir energía transformando el hierro en otra cosa, porque han llegado al punto de más estabilidad. Aquí muestro un esquema de la evolución de una estrella, digamos, masiva. A partir de la nube inicial se forma la estrella, es decir, se contrae parte de la nube, aquello se calienta y se llegan a temperaturas, como hemos visto antes, 30 millones de Kelvin, y ya se producen las reacciones nucleares. Entonces, ya no tiene por qué haber contracción, porque la estrella se contrae antes de llegar a comenzar las reacciones nucleares, porque la energía que pierde la tiene que extraer de algún sitio, y la extrae de la contracción. De hecho, la existencia de reacciones nucleares en estrellas surgió, ¿no?, en los años, alrededor de los años 30, Bethe, Weizsäcker y otros que propusieron que en las estrellas lo que había eran reacciones nucleares. Antes de eso se pensaba, no se sabía que había reacciones nucleares, y se pensaba que las estrellas sacaban la energía simplemente en la energía gravitatoria, pero uno hace la cuenta y ve que si eso es así, el Sol debe cambiar en un tiempo característico de 1 millón de años si saca la energía de la energía gravitatoria, porque para sacar la energía se tiene que contraer lo suficiente para dar cuenta de la energía que emite. Bueno, pues sabíamos que la Tierra, por cuestiones geológicas, se sabía que la Tierra tenía miles de millones de años, por tanto era imposible que el Sol sacara la energía de esa manera, porque se hubieran producido cambios que los hubiéramos notado en la Tierra, y eso no se notaba. Y cuando se descubrieron las reacciones nucleares en las estrellas, fue cuando se entendió que las estrellas sacan la energía debido a las reacciones nucleares, siempre que haya material que quemar. Si no lo hay, pueden sacarla de la gravitatoria, de la energía gravitatoria. Entonces, se forma la estrella y empieza a quemar el hidrógeno, que es el principal elemento, y este tarda en torno a millones de años. Para estrellas masivas, en esta estrella 15 millones de años. ¿Y qué empieza a quemar? Pues el helio, a transformarlo en elemento más pesado, carbono, y esto pues tarda 1 millón de años. Cada vez que avanzamos en el quemado de los elementos más pesados, las cosas se desarrollan mucho más rápidamente. Y al final de todo, la estrella prácticamente casi toda su vida la vive quemando hidrógeno, porque el helio ya tarda mucho menos que el hidrógeno y los demás elementos bastante menos todavía. Entonces, ¿cuál es la estructura de una estrella cuando ya ha formado en el interior el hierro este que hablábamos, que era el más estable? Pues la estructura de esta estrella la ponemos aquí, ¿no?, que es que va a tener diferentes capas formadas por diferentes elementos, porque conforme vamos hacia afuera de la estrella la temperatura es menor, y entonces a lo mejor no ha llegado la temperatura a ser suficientemente grande para que produzca el elemento siguiente. Esto es un ejemplo, ¿no?, de estructura, ¿no?, de la estrella poco antes de producirse un cambio significativo en ella. Y la estructura de las estrellas que va a tener, pues desde el hidrógeno vamos hacia adentro y al final vamos a tener hierro.
Y este hierro es producido por la quema del silicio. El silicio se está transformando en hierro y esto está en el interior. El núcleo que tenemos en el interior, el núcleo estelar, va creciendo y es de hierro. Y resulta que ya el hierro ya no podemos sacar energía de él, porque las reacciones ya no son exotérmicas a partir del hierro. Por tanto, algunos cambios significativos van a producirse. Resulta que el núcleo de hierro tiene las siguientes características. En torno a 1,5 masas solares, una vez y media la masa solar, el radio es de unos 1000 kilómetros y la temperatura es de 10 a la 9, 1000 millones de Kelvin en el interior. Su densidad es de 1000 toneladas por centímetro cúbico. Este núcleo de hierro está mantenido principalmente por la presión de degeneración y la principio de exclusión de Pauli de los electrones. Los electrones son los que mantienen este núcleo frente a la gravedad que intentaría colapsarlo. Resulta, bueno, esto es una gráfica en la cual mostramos, aquí en el eje horizontal está la densidad del centro de la estrella y en el eje vertical está la temperatura en escala logarítmica, y aquí mostramos diferentes masas estelares por cuál es el camino que siguen en este diagrama. Entonces, estrellas, nosotros estamos hablando de estrellas masivas. Estrellas masivas pues están por esta zona de aquí. Estrellas menores pues vienen por aquí, con masa menor, vienen por aquí, vienen por aquí, ¿vale? Y acaban formando enanas blancas. Nosotros nos vamos a centrar en estrellas que van a formar estrellas de neutrones, que son las masivas. Entonces, bueno, esto, como digo, representa por dónde va el centro de la estrella en su evolución. Entonces llega un momento, aquí están marcadas algunas inestabilidades que van a ocurrir, y eso es lo que voy a mostrar aquí. Resulta que cuando se alcanza del orden de una vez y media la masa del Sol en el núcleo interior, y esto está mantenido por los electrones degenerados empiezan a ser relativistas. Es decir, la velocidad de los electrones empieza a ser ya cercana a la velocidad de la luz. Y esto implica un cambio importante en lo que se llama la ecuación de estado, es decir, la presión en función de la densidad. ¿Qué es lo que hace eso? Pues lo que hace eso es que cuando los electrones empiezan a ser relativistas, ya hay una masa límite que pueden soportar. Esa masa límite ya la obtuvo Chandrasekhar cuando estudiaba las enanas blancas. Y esa masa límite se sitúa en torno a una vez y media la masa solar. Entonces, es imposible tener una estrella mantenida por la presión de degeneración de los electrones si tiene una masa algo superior a una vez y media la masa solar. Pues si eso es imposible, ¿qué es lo que ocurre? Pues en este caso, que la gravedad vence a la presión. Y entonces el núcleo estelar colapsa y la presión aumenta, pero es que la gravedad aumenta más deprisa que la presión. Por tanto, no se para ese colapso. No se detiene el colapso hasta que no se llegue a densidades superiores a la densidad de la materia nuclear. Es decir, la densidad de los núcleos atómicos, ¿no? Entonces, cuando se alcanzan esas densidades, es cuando ya aparecen otras fuentes de presión. ¿Cuáles son las fuentes de presión que aparecen en ese caso? Pues es la interacción nuclear. La interacción nuclear fuerte, esa que mantiene los nucleones en el núcleo y hace que aquello no desaparezcan los núcleos, que los mantiene ligados los núcleos. Esa interacción nuclear, cuando uno comprime mucho los nucleones, lo que ocurre es que es repulsiva. Repulsiva significa que aquello empieza a aumentar la presión debido a esa repulsión y al final aquel material rebota y lanza hacia afuera una onda de choque. Esa onda de choque significa que hay material que va hacia afuera mientras la otra parte de la estrella, está colapsando. El tiempo característico de colapso de un objeto de estos es en torno a una décima de segundo, pongamos una décima de segundo.
en una décima de segundo aquello colapsa, ¿no?, hasta esas densidades. ¿Qué pasa? Que el resto de la estrella prácticamente ni se entera. El resto de la estrella en medio segundo no puede reaccionar y está prácticamente, prácticamente estático. Entonces el interior, cuando se produce este colapso y este rebote, origina una onda de choque que va propagándose hacia afuera. Esa onda de choque, ¿qué intenta hacer? Expulsar todo el material que hay por encima. Claro, esa onda de choque tiene dificultades en hacerlo, ¿eh? Bueno, antes que nada, pasar a la siguiente, comentamos. Se alcanzan velocidades en torno a la décima de la velocidad de la luz, hacia el interior, cuando eso colapsa. Aparece la fuerza repulsiva, la onda de choque, y si esta onda de choque tiene éxito, será capaz de expulsar el resto de estrella y dejar en el centro un objeto muy caliente, lo hemos comprimido, muy rico en neutrinos, tiene muchos neutrinos térmicos, debido a la compresión, aumento de la temperatura, tiene muchos neutrinos térmicos, y estos neutrinos poco a poco se van difundiendo y la estrella esa, lo que nos queda ahí, se va enfriando y deleptonizando. Deleptonizando significa que los electrones se van transformando en neutrinos porque reaccionan con los protones y los neutrinos se van y al final nos queda una cosa que está formada principalmente por neutrones. Habremos formado una estrella de neutrones. Las simulaciones que intentan describir estos procesos son muy complicadas, y muy complicadas porque intervienen muchas partes de la física. Ahí tenemos una cosa, es el comportamiento de la materia a tan altas densidades, la interacción nuclear. Desconocemos en gran medida la interacción nuclear a esas energías. Después están los neutrinos. Los neutrinos juegan un papel muy importante en el proceso de explosión supernova, porque la onda de choque que se forma lo que hace es, a su paso, disociar los núcleos que encuentra, y hay pérdidas de energía. Y esta onda de choque, si no se reactiva debido a la deposición de energía de los neutrinos detrás de la onda de choque, si no se reactiva, esta onda de choque en muchas simulaciones no es capaz de expulsar material y por tanto no explicar la producción de supernovas. Bueno, esto es un tema candente y todavía se tienen problemas en reproducir lo observado. Claro, las primeras simulaciones se hacían en una dimensión solo, y en una dimensión es más fácil porque uno no tiene tantos impedimentos como, por ejemplo, pues pérdidas que se producen cuando uno está en tres dimensiones. Uno puede ir por aquí, por allí. En una dimensión las cosas eran más fáciles, pero cuando se intenta poner toda la física en el problema, algunos grupos obtienen explosiones para unas determinadas condiciones que deben ser muy bien fijadas, y en general, pues si cambiamos de condiciones no vamos a obtener explosiones, supernovas. Entonces esto es un problema que lleva ya muchísimos años tratando de explicar las explosiones supernovas mediante este mecanismo y la formación de estrellas de neutrones. Aquí muestro uno de los grupos, ¿no?, en los cuales pues hacen simulaciones y se observan cosas de este tipo. La onda de choque se queda parada, depositan energía y en algunos casos, ya os digo, conduce a una explosión de supernova. En 1987 observamos una de estas explosiones cercana a nosotros. Bueno, supernovas se han observado, no sé si hay catalogadas, en torno a unas 60.000 supernovas, pero no son cercanas, serán en otras galaxias. Entonces se tuvo en 1987 una oportunidad de observar, después de la supernova de Kepler en 1600 y pico, no se había observado ninguna otra tan cercana. Esta ocurrió no en nuestra galaxia, pero en una galaxia vecina, la Gran Nube de Magallanes.
Eso está a unos 150.000 años de nosotros, y bueno, pues las dimensiones de nuestra galaxia son 100.000, ¿no?, años luz. Entonces eso quiere decir que es como si fuera de nuestra galaxia prácticamente. Entonces se observó. Entonces aquí tenéis una imagen en la cual arriba está antes de explotar. Había una estrella, Sandulí, que era, el nombre se lo dio el descubridor, y después observó una explosión supernova de este tipo. En una explosión supernova, una única estrella puede brillar como toda una galaxia, como 100.000 millones de estrellas. Puede brillar. Se observó también material expulsado, lo tenemos ahí. Eso es la interacción entre el material expulsado con material del viento estelar que expulsó hace mucho más tiempo. Entonces esta expulsión de material iba más rápido, alcanzó a ese material, y entonces se observan este tipo de anillos que no están del todo explicados todavía, pero sí que se observa material que se ha expulsado, como nos decía la teoría de formación, ¿no?, de estrellas de neutrones y explosiones supernovas. Y por otra parte se detectaron también, bueno, aquí tenemos, esto es en la nube, en la nebulosa de la tarántula, y aquí vemos, ¿no?, la imagen ampliada hasta ver los anillos estos que os he mostrado antes de la supernova de 1987. En aquella época, en 1987, también había detectores de neutrinos. Hemos comentado que lo que se forma es una protoestrella de neutrones muy rica en neutrinos, que empieza a emitir neutrinos. Ya se sabía antes del 1987, de hecho en 1986 se publicó un artículo en el que se explicaba, ¿no?, desde el punto de vista teórico, qué es lo que ocurriría a una protoestrella de neutrones conforme iba difundiendo los neutrinos que tenía el interior. Bueno, pues el año siguiente se pudo comprobar que la teoría aquella era acertada, porque se observaron neutrinos, había detectores de neutrinos. Aquí muestro un detector de neutrinos, este es Super Kamiokande. En 1987 no estaba estaba uno anterior, que era Kamiokande 2, pero bueno, detectó neutrinos. ¿Y qué son los detectores de neutrinos? Pues este tipo de detectores lo que tiene es una gran cantidad de agua muy pura, 50.000 toneladas de agua. Este se ha hecho también un posterior, ¿no?, mejora de este, y tiene fotodetectores que detectan fotones. Entonces, ¿cómo funciona? Pues cuando viene un neutrino puede interaccionar o bien con un átomo de hidrógeno y producir electrones, o también puede interaccionar con un electrón, darle una gran cantidad de energía, y este electrón comenzar a moverse con una velocidad muy rápida. Hay que tener en cuenta que las energías típicas y aquí está mostrado, de los neutrinos que se producen son en torno a decenas de megaelectronvoltios, y esto comparado con la masa de un electrón, que son 0,5, ¿no?, resulta que si toda la energía se la damos, este electrón se debe mover a una velocidad muy próxima a la de la luz. De hecho, se mueven a velocidades superiores a la de la luz en el agua. La luz en el agua evidentemente no tiene la velocidad que tiene en el vacío, entonces se mueve y entonces produce una serie de radiación que se llama radiación Cherenkov, y esto es observado en los fotomultiplicadores que detectan fotones. De hecho se pudo hacia dónde iban dirigidos los neutrinos, hacia dónde iban dirigidos los electrones, saber de dónde venían los neutrinos, y procedían de una zona del cielo que es donde estaba la supernova. Con los neutrinos se pudo averiguar eso, y también la energética. Pues aquí vemos, ¿no?, los neutrinos detectados en diferentes detectores. Vemos que primero, ¿no?, los neutrinos tienen energías de unos 40 megaelectronvoltios. Poco a poco va bajando, porque poco a poco se va leptonizando la estrella, va perdiendo los neutrinos y se va enfriando la protoestrella de neutrones. ¿Qué tiempo característico? Los tiempos característicos de decenas de segundo. En decenas de segundo, el flujo de neutrinos aquel
ha bajado tanto que es indetectable. Claro, detectores de neutrinos en la actualidad tenemos pendientes de si se produce alguna supernova en nuestra galaxia con el fin de detectar muchísimos más eventos. Aquí se detectaron en torno a 24, ¿no? 24, 25. Hay uno que no se sabe si es de ahí, de la supernova. Entonces, esta detección de neutrinos confirmaba la teoría de formación de las estrellas de neutrones. Se formaban en explosiones supernovas y además la protoestrella de neutrones debía ser gran emisor de neutrinos. Sin embargo, todavía no se ha detectado la estrella de neutrones. Se argumenta que puede ser que esté oscurecida por material que todavía no ha sido del todo expulsado, o bien que la onda de choque pues no haya tenido suficientemente éxito para expulsar casi toda la estrella. Porque tenemos que pensar que las estrellas de neutrones están mantenidas por la presión de generación de los neutrones, pero principalmente por la interacción nuclear fuerte. Bueno, pues cuando uno construye modelos de estrellas de neutrones, resulta que observa que no se pueden construir modelos con masas superiores a en torno a, pongamos 2 masas solares, 2,5 masas solares. No se pueden construir modelos. Eso va a querer decir que si no se expulsa suficiente material y este material cae sobre la estrella de neutrones, al final esta estrella de neutrones no se puede mantener por la presión de los neutrones y acabará colapsando agujero negro. Entonces, algunos piensan que lo que se ha formado aquí es un agujero negro, quizás se ha formado un agujero negro y por tanto pues, no podemos detectar la estrella de neutrones. Han pasado ya bastantes años y todavía no se ha detectado ningún indicio de que haya allí una estrella de neutrones. Donde sí se observó una estrella de neutrones relacionada con una supernova fue en la nebulosa del Cangrejo, que es la que mostramos aquí. Esto está en la constelación de Tauro, a unos 6.000 años luz, ¿no?, de nosotros, y esto es el resto de una supernova. Este resto de supernova esta supernova como tal fue observada por astrónomos chinos. Se puede leer crónicas en las cuales anunciaban la aparición de una estrella que brillaba como Venus y que duró mucho tiempo el brillo de esta estrella, a lo largo de casi un año fue visible esta estrella. Y esto hay crónicas, ¿no?, de astrónomos chinos que relatan el suceso. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lo que ocurrió aquí fue una explosión supernova y lo que estamos viendo son los restos de la explosión supernova. ¿En forma de qué? Pues en forma de nebulosa que se está expandiendo, y en el interior lo que encontramos fue una estrella de neutrones. Esta estrella de neutrones se observó primero con radiotelescopios. Observaron pulsos de radio, en frecuencia de radio, con radiotelescopio observaron pulsos. Bueno, es decir que esta estrella de neutrones gira en torno alrededor de unas 30 y tantas veces por segundo. Algo que gire a 30 veces por segundo debe ser muy compacto, la gravedad debe ser muy intensa, con el fin de poder mantenerse, ¿no?, la estrella sin que expulse material. Si hacemos girar la Tierra, ¿no?, a 30 vueltas por segundo, pues evidentemente expulsará material, ¿vale? Y no, porque la fuerza de gravedad no va a ser posible que retenga ese material. Entonces aquí en estas estrellas debemos tener una gravedad muy intensa con el fin de que pueda girar aquello 30 veces por segundo y no expulsar el material. Esto os he comentado que se observó, ¿no?, como pulsar. Bueno, en realidad el primer pulsar que se observó fue en 1967, el artículo lo publicaron en el 68, ¿no?, y lo observaron, bueno, Jocelyn Bell, ¿no?, que era estudiante de doctorado, y el director era Anthony Hewish, ¿no?, el director del observatorio. Entonces observaban que
cada vez que, bueno, tenían aquí, veis, estos detectores, ¿no?, de radio, que son simplemente alambres, con un tenderero, ¿no?, que tienen alambres ahí, entonces esto detectaba ondas de radio. Y detectaba ondas de radio siempre que pasaba la Tierra, ¿no?, enfocando a una determinada zona del cielo. Y entonces lo que detectaron son pulsos, ¿no?, en ondas de radio. Estos pulsos están separados en torno a 1,34, ¿no?, segundos, y en el artículo que publicaron, ¿no?, ya comentaban que no es que fueran pulsaciones, ¿no?, de la estrella, ¿no?, pulsaciones, sino que era una estrella que estaba girando, y por tanto calculaban, hacían cuentas sobre cuál debía ser, ¿no?, la masa radio de la estrella, la densidad de la estrella, para poder mantener, ¿no?, el material sin expulsarlo. Y esta fue la primera detección. A partir de ahí se comenzaron a detectar muchísimos púlsares. Los púlsares, como digo, se detectan en radiotelescopios. Aquí tenemos un par de radiotelescopios, pueden medir, pues no sé, 30 metros, el plato del radiotelescopio, y el de abajo era el más grande, ¿no?, que estaba en una cuenca natural, Arecibo, y esto tenía 300 metros, ¿no?, de diámetro, este radiotelescopio. Y con esto se detectaron muchísimos púlsares a partir de ahí. Y los púlsares los podemos considerar como relojes bueno, están asociados, algunos están asociados a restos de supernova. Hay otros que se ven y no se ve ningún resto de supernova, pero eso puede venir explicado por el hecho de que en la explosión supernova no va a ser simétrico todo, es interférica. Entonces se va a romper la simetría esférica y lo que puede ocurrir es que el púlsar salga despedido con una velocidad con respecto al otro material y que a la larga se vaya separando del resto de supernovas. Son relojes de gran precisión. El pulso, ¿no?, que emiten tiene una gran precisión, y ahí se hace una serie de pulso medio, y entonces se predice, ¿no?, cuándo va a llegar el otro pulso, y se ve que la precisión es muy grande. O sea que hay poca variación, ¿no?, entre los pulsos, aunque puede haber una variación secular, pero la precisión es muy grande. No es que van random, ¿no?, uno aquí y otro allá, sino que tienen una gran uniformidad. Una cosa que se observa es que los periodos de los púlsares están entre 1,5 milisegundos. Eso quiere decir que gira, ¿no?, 600 veces por segundo, de la orden de 600 veces por segundo. Son los púlsares que tienen un periodo más corto de todos, más pequeño de todos. Hasta, pues hay púlsares que son de 8,5 segundos. Una característica de estos púlsares, que son observados en radio, es que el periodo va aumentando poco a poco, pero de forma muy regular. El periodo va aumentando poco a poco, en tiempos característicos de 10 a la 6, 10 a la 7 años. Es decir, que pueden variar, ¿no? Un periodo puede duplicarse, digamos, en un tiempo de 10 a la 6 o 10 a la 7 años. Bueno, ¿y esto por qué es debido? ¿Por qué aumenta el periodo? Pues esto es que va perdiendo energía, ¿no? Va perdiendo la energía y entonces va ralentizando. O sea, ahora comentaré cuál es la razón de que ocurra eso. Tienen campos magnéticos muy intensos. Yo he puesto aquí 10 a la 12, pero incluso hay estrellas de neutrones con campos magnéticos mucho más intensos, hasta 10 a la 15, Gauss. Bueno, un Gauss, un Tesla son 10 a la 4 Gauss. Si estáis mal acostumbrados al sistema internacional, pues ese es el cambio. Y el campo magnético en la Tierra, pues es en torno a medio Gauss. Así que 1 billón de veces mayor, como mínimo, que el de la Tierra. En la galaxia, ¿cuánto se supone que hay? Pues se supone que hay en torno a 1000 millones, ¿no?, de estrellas de neutrones. Lo que ocurre es que los púlsares se observan debido a que son como faros, ¿no?, y entonces se producen haces de radio que apuntan en determinada dirección, y esto, al girar, va barriendo una zona. Si no estamos en el lugar adecuado, pues no vamos a ver
la emisión en radio y por tanto no los vamos a ver, pero se supone que hay en torno a unos 1000 millones. Y las velocidades que se observan de estos púlsares se llega a observar hasta 500, incluso más, 500 kilómetros por segundo con respecto al plano galáctico. Las estrellas nacen, ¿no?, en el plano galáctico, es donde hay formación estelar, que es donde tenemos los brazos espirales, y resulta que es ahí donde nacen. Las estrellas nacen ahí, evolucionan ahí y al final acaban explotando como supernovas en esa zona. Resulta que en la explosión supernova pueden adquirir las estrellas de neutrones una velocidad que los haga salir de esa zona. Entonces, típicamente se determina la velocidad con respecto al plano galáctico y esas velocidades están en torno a hasta 500 kilómetros por segundo, y esto querrá decir que en la explosión supernova se ha producido ese empuje de la estrella de neutrones debido a la asimetría de la explosión que observamos, por ejemplo, en la nebulosa del Cangrejo. No se observa una cosa totalmente simétrica, sino asimétrica. Bueno, pues entonces los púlsares no son más que estrellas de neutrones con grandes campos magnéticos y que emiten, ¿no?, ondas de radio en determinadas direcciones. Aquí mostramos una estrella con un campo magnético dipolar y las ondas de radio pues están dirigidas en las zonas donde están los polos magnéticos, en esa zona. Si eso va girando, pues si pasa por nuestra línea de visión, observaremos la onda de radio, después deja de emitir, etc. Y así observaremos pulsos de ondas de radio. He de decir que también se han observado pulsos no solo en ondas de radio, sino se han observado en visible, se han observado en rayos gamma, rayos X, etc. ¿Vale? Bueno, hablando de rayos X, ¿no?, las primeras observaciones que se hicieron con rayos X, claro, la atmósfera no es transparente a los rayos X, entonces hay que irse fuera de la atmósfera, por suerte para nosotros, ¿no? La atmósfera no es transparente, entonces hay que irse fuera para observar rayos X, y esto comenzaron con, Giacconi fue uno de los precursores, le dieron el premio Nobel, por eso, igual que a otros, el mismo año que a otros detectores, ¿no?, de neutrinos. Pues entonces Giacconi comenzó la exploración del espacio con rayos X. Entonces lo que se hacía era primero eran globos, ¿no?, subían alejados, después cohetes y después ya pusieron satélites. Entonces uno de los satélites fue Uhuru, que es el primero de todos, y entonces empezaron a observar el cosmos, ¿no?, en rayos X. Y aquí hay varios satélites, y esto último es la nebulosa del Cangrejo, observada por Chandra, que es uno de los satélites que aparece ahí, en rayos X. Una de las cosas que comenzaron a observar es que observaban también estrellas que pulsaban en rayos X, y no en radio, sino solo en rayos X. Es decir, se distingue entre radiopúlsares, que son aquellos que vemos señal en radio pulsante, y estos objetos que pulsan pero en rayos X. Y estos objetos que pulsan en rayos X son estrellas de neutrones también, pero están en sistemas binarios suficientemente cercanos como para que pueda haber traspase de materia de unas estrellas a las otras. Entonces aquí se distinguen, y estos, la emisión, no lo he dicho antes, pero la emisión es debido a la presencia del campo magnético y no lo había dicho, el periodo de estos púlsares, lo que ocurre es que cada vez es mayor, es decir, cada vez van más lentos. Y van más lentos porque esto emite una radiación dipolar magnética. Si yo pongo un dipolo, ¿no?, un imán, lo pongo a girar así, eso emite radiación dipolar magnética, y esa radiación dipolar magnética es la responsable de que aquello cada vez vaya perdiendo energía de rotación. Por tanto, se frena, ¿vale? El periodo aumenta en este tipo de púlsares. En este tipo de púlsares, el periodo no aumenta, sino que disminuye.
Y eso es debido a que hay fenómenos de acreción, hay materia que cae sobre la estrella de neutrones. Y esta materia lo que hace es transferirle momento angular. Y este momento angular hace que cuando hay la época en la que está cayendo material sobre la estrella, hace que aquello acelere su rotación. Y eso es un distintivo muy claro entre los púlsares de rayos X y estos que la energía que emiten es en X, en rayos X, los otros eran en radio, y esta energía que emiten en rayos X es debido a la acreción de materia. Es decir, energía del material potencial que tiene, al caer, cae con una velocidad, calienta, se produce una mancha caliente, y esta mancha caliente produce emisión en rayos X. Hablando de la estadística, ¿cuántas estrellas de neutrones conocemos? Bueno, aquí hago una estadística de estas últimas estrellas que están en sistemas binarios que acabamos de comentar, que son púlsares de rayos X. Entonces estas estrellas por ahí en torno, hay unas que se llaman de baja masa y otra de alta masa, dependiendo de la estrella compañera, si es de alta masa o de baja masa. Entonces hay alrededor, pues sumando unos 370 estrellas, ¿no?, de neutrones. Tampoco es seguro que todas sean estrellas de neutrones. Pueden ser algunas agujeros negros, ¿eh? Entonces, pero bueno, más o menos esto nos da una idea de cuántas estrellas de neutrones han sido observadas en estos objetos, ¿eh? En torno a unos centenares, 300 estrellas de neutrones. En nuestra galaxia, bueno, hay una detección grande de objetos, de estrellas de neutrones en una galaxia, en la nube pequeña de Magallanes. Hay en torno a unas 60 que se han detectado más recientemente, porque la pequeña nube de Magallanes también está muy cerquita y evita el polvo de nuestra galaxia, con lo cual a lo mejor es más fácil de observar estrellas allí que en nuestra propia galaxia por eso. Entonces, bueno, este es el censo, ¿no?, básicamente de estrellas de neutrones observadas en púlsares, ¿no?, de rayos X, y los otros púlsares de radio. Pues en total hay observados unos 2000, bueno, esto es un catálogo, podéis entrar en una página web, ¿no?, que están catalogadas todas. Entonces en torno a unas 3000, no llega a 3000, ¿no?, 2800 casi. Entonces, algunas de ellas se han observado en sistemas binarios. Pone aquí, en torno a unas 307. Pero son sistemas binarios, pero están suficientemente alejados o no son estrellas que puedan transferir masa a las otras. Y estos en torno a unos 307. 20 de ellas están formadas por estrellas de neutrones, estrella de neutrones. Es decir, dos estrellas de neutrones que giran alrededor del centro de masas común. Eso, 20 de ellas. Y después hay otras estrellas de neutrones aisladas, hay 8. Y bueno, pues no voy a entrar en detalles de esto porque creo que no merece la pena. Para hacernos una idea, ¿no?, unas 3000 estrellas de neutrones hemos observado en nuestra galaxia. ¿Cuál es la estructura interna de una estrella de neutrones? Pues la estructura interna de una estrella de neutrones, relato aquí, pues masas. Tienen masas radios primero, en torno a 10 a 20 kilómetros de radio. Las masas de la estrella están comprendidas entre 1 y 2. El detectar una estrella de alta masa es importante porque esto nos da información sobre el comportamiento de la materia a muy altas densidades, que es la que tiene lugar en las estrellas. La densidad central es en torno a 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico. Y la gravedad en la superficie, pues 10 a la 14, ¿no?, centímetros partido segundo, ¿no?, pues si dividimos por 1000, eso será tantas veces la gravedad terrestre, ¿no? Y la temperatura en la superficie de la estrella es en torno a unos 10 a la 6 Kelvin, es decir, 1.000.000 de Kelvin, ¿no? Los campos magnéticos del orden de 10 a la 12 Gauss o incluso hasta 10 a la 15 en lo que se conocen con el nombre de magnetares, ¿no?, estrellas de neutrones muy magnetizadas. Y
La estructura, ¿no? Aquí viene un esquema de la estructura. Evidentemente el centro está muy denso, conforme nos vamos a la superficie, la densidad va cayendo. Hasta llegar a la superficie, no se puede hablar de superficie, de una estrella, porque no es un sólido esto, tiene parte sólida, pero la última parte no es sólida, entonces es como el Sol. El Sol, el disco solar que vemos es lo que se llama, los fotones que proceden de ahí se llama fotosfera. Entonces la fotosfera de las estrellas de neutrones está a una densidad de en torno a 0,1, ¿no?, gramos por centímetro cúbico. Eso es muchísimo. En el Sol, por ejemplo, la fotosfera puede tener una densidad de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí está aquello muy comprimido. Y estas son las características, ¿no?, básicas de la estrella de neutrones, que resumo aquí más en este esquema. Composición de la estrella. En la atmósfera, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos iones y tenemos electrones. Después tenemos una zona, la envoltura, que aquí no muestro, que también tenemos iones y electrones. Lo que pasa es que los iones, cada vez que nos acerquemos al interior, están más ionizados, es decir, iones con mayor carga, y sus electrones. La corteza, podemos distinguir dos partes en la corteza. Una parte es la zona externa, y hablamos de corteza porque aquello es un sólido, digamos, cristalino, ¿eh? Las condiciones se dan para que aquello sea sólido, y por eso hablamos de corteza como la corteza terrestre, que son sólida. Entonces la corteza, tenemos dos, una externa y otra interna. En la externa tenemos los núcleos y los electrones, y en la interna los neutrones que podían salir fuera de los núcleos forman un gas de neutrones, y por tanto vamos a tener núcleos, electrones y neutrones. Y después en la parte interior. La parte interior es la más densa, núcleos, tenemos núcleo externo y núcleo interno. En el núcleo externo podemos tener neutrones, protones, núcleos ya no hay porque se han disuelto, tenemos neutrones, protones, electrones, y podemos tener también muones porque hay suficiente energía como para crear otro tipo de partículas. Y la zona interna, más allá de 6 por 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico, las incertidumbres son más grandes, porque hay más energía y podemos tener partículas más, digamos, exóticas, como aquí mostramos, hiperones, piones, kaones, quarks, etc. En esta figura muestro diferentes posibilidades. Cada flechita que miremos negra nos da un tipo de composición. Sobre todo el interior depende mucho de la interacción nuclear, y como la interacción nuclear es bastante desconocida, pues hay muchísimas posibilidades que se han explorado. Claro, todo esto lo tenemos que comparar con las observaciones. Pero es que las observaciones que nos pueden dar, pues las observaciones nos pueden dar las masas de las estrellas de neutrones y quizás, y eso es una cosa que se está persiguiendo, el radio de la estrella de neutrones. Si nos dieran eso, podríamos averiguar de todas estas posibilidades cuál de ellas ajusta más con los datos observacionales, ¿vale? Pero es un problema bastante difícil, ¿eh? Las masas sí que están determinadas, y algunas masas eliminan algunas de estas posibilidades, aquellas que no pueden darnos masa suficiente como para explicar lo observado. Recientemente se ha observado una estrella de neutrones con una masa de 2,14 masas solares, y eso elimina algunas de las posibilidades, pero deja abiertas otras, porque eso depende de que si nuestra ecuación de estado es capaz de lograr una masa máxima superior a la observada. Bueno, las estrellas de neutrones se enfrían mediante la emisión de neutrinos, y aunque la temperatura, aquí muestra la evolución de la temperatura en la superficie, temperatura fotosférica que llamamos, y esta temperatura empieza, pues esto está en escala logarítmica, entonces es 10 elevado a eso que tenemos ahí, y esto está en el tiempo también en escala logarítmica, y típicamente, como veis, en 1.000.000 de años la estrella se ha enfriado considerablemente, desde su inicio hasta cuando pasan 1.000.000 de años, 10 millones de años. Ese es el tiempo característico de enfriamiento de las estrellas de neutrones.
Ahí se muestran también algunas observaciones y lo que se hace es tratar de ajustar las curvas de enfriamiento teóricas con las observaciones, y esto nos puede dar información sobre cuáles son los procesos físicos que tienen lugar en el interior de estas estrellas. Para acabar ya, comentar que las estrellas de neutrones que forman sistemas binarios, es decir, dos estrellas de neutrones, si una de ellas es un púlsar, el púlsar nos marca unos tiempos con mucha definición, y esto nos permite estudiar la evolución de ese sistema. Entonces ya en 1974 Hulse y Taylor descubrieron uno de esos, el primero de todos, el primer púlsar binario, que eran dos estrellas de neutrones y uno era un púlsar. Entonces, estudiando la evolución de ese sistema, llegaron a la conclusión de que el sistema iba perdiendo energía. Pierde energía debido a la emisión de ondas gravitatorias. Entonces, como pierde energía debido a la emisión de ondas gravitatorias, las estrellas cada vez están más juntas. Pierden energía cada vez más juntas. Y el periodo cada vez es más pequeño. Entonces aquí tenemos una curva en la cual marca la predicción de la relatividad general, que nos predice cómo debe variar el periodo orbital. Esto es el periodo orbital, es decir, el periodo que tardan en dar una vuelta alrededor del centro de masa de las estrellas. No es el periodo de rotación, el periodo orbital. Entonces aquí muestra el gran acuerdo que hay entre la relatividad general, ¿no?, y los datos observados. Predicen entonces que estas estrellas de neutrones llegarán a juntarse, ¿no?, producirse la colisión entre ellas al cabo de unos 380 millones de años. Y cuando eso ocurra, se producirá una gran emisión de ondas gravitatorias. Aquí emite ondas gravitatorias, pero cuando están más cerca, cada vez más va a emitir ondas gravitatorias. Y claro, si los detectores, ¿no?, terrestres reciben esa onda gravitatoria, pues podrán... esto, fijaos, esto es en 1974 y solo ahora, ¿no?, hay detectores terrestres que detectan ondas gravitatorias. Bueno, pues esto es otro ejemplo, esto es el pulsar que se llama pulsar doble. Son dos estrellas de neutrones, pero las dos se ve el pulso. De cada una, el pulso en radio se ven de cada una. Y este sistema también ha sido muy bien estudiado, y lo que pasa es que necesitamos tiempo suficiente como para ajustar parámetros. Cuanto más tiempo pasa, mejor ajustamos los parámetros de las órbitas. Entonces, el periodo orbital es de 147 minutos, dan una vuelta alrededor del centro de masas, y esto colisionarán. Bueno, este tipo de objetos nos permiten determinar con mucha aproximación las masas de las estrellas de neutrones. Y aquí las veis, ¿no? 1.33 y 1.25, ¿no?, masas solares cada una de ellas. Eso está en masas solares. Entonces esto se espera que colisionen dentro de 85 millones de años. Claro, como hay estrellas de neutrones repartidas, no en nuestra galaxia, sino en muchas galaxias, pues aquí tenemos la observación de ondas gravitatorias que tuvo lugar el 17, ¿no?, de agosto de 2017. Esto es un dibujo, ¿no?, de la colisión, y esto es lo que se observó. A ver, aquí está, ¿no?, las observaciones de las ondas gravitatorias, y aquí vemos en esta figura de aquí, ¿vale?, vemos, estos son observaciones en satélites que observan en rayos gamma, estas observaciones. Y esto de aquí es lo que muestra, aquí se muestra el tiempo y aquí se muestra la frecuencia de la onda gravitatoria que se observó. Entonces esto es típico de la observación de la onda gravitatoria, este tipo de figuras. Esto le llaman chirp a esto, el tipo de ruido que haría eso, si lo pasamos a sonido, ¿no? Y entonces aquí esto es la detección de la onda gravitatoria, y junto con eso los telescopios, ¿no?, apuntaron
a esa zona. El problema es que la precisión angular de las ondas gravitatorias es muy limitada. Entonces nos dicen una zona, que pueden ser, no sé, 10 grados o 20 grados, ¿no? Alrededor de 20 grados. Entonces ahí hay muchas galaxias. Entonces hay que buscar en cada una de las galaxias a ver si observamos algo que brille, para hacerlo concordar con la observación de la onda gravitatoria. Bueno, pues entonces aquí se ve, ¿no? Esto. Se ve esa observación, aquí lo tenéis aquí, ¿vale? Esto es lo que se observó. Y después, al cabo del tiempo, esto fue decayendo, porque se fue enfriando, y aquí se detectó, por ejemplo, ¿no? Hablan de que se detectó elementos pesados. Los elementos pesados, más allá del hierro, se deben formar con reacciones nucleares que son endotérmicas, es decir, hace falta energía. Y estos elementos se pueden formar cuando hay material que produce un gran flujo de neutrones. Entonces hay unos procesos que se llaman RIP que pueden ir más allá del hierro, que era el que acababa con las reacciones nucleares en estrellas, ¿no? Y que fuera exotérmico. Pero en las explosiones, por ejemplo, si hay flujo de neutrones, se pueden producir capturas de neutrones que conducen a elementos más pesados. Todos los que conocemos, todos los elementos que conocemos se han formado en estrellas, no en otro lugar. Y con esto acabo. ¿Cómo era para acabar aquí? La siguiente y acabo. Bueno, al de abajo. Bueno, es igual. Muchas gracias, por la... Muchas gracias, Juan Antonio, por la charla. Ahora empezamos la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Preguntas? Bueno, yo me voy a sentar. Vale. Espera. Te acerco esto. Vale, muy bien. Hola, muchas gracias por la charla. Hola. La pregunta es, siendo estrellas de neutrones que en principio son estrellas muy neutras porque tienen gran cantidad de partículas, ¿por qué tienen campos magnéticos tan elevados? Sí, vamos a ver. La estrella de neutrones tiene... son bastante ricas en neutrones, evidentemente. Pero hay zonas, como he mostrado ahí, que están en la corteza de la estrella, y en esa corteza de la estrella lo que tú vas a tener es un sólido cristalino. Y ese sólido cristalino tiene electrones que conducen. Y también tiene protones, no tiene, porque los protones los tiene en el núcleo, pero tiene electrones. Y esos electrones pues, van a conducir como en cualquier sólido cristalino. Entonces, porque se piensa que los campos magnéticos son debidos a eso, son debidos a corrientes eléctricas. Ha habido hipótesis en que los campos magnéticos eran debido a que, claro, las partículas tienen momento dipolar magnético, como los imanes, ¿no? Los átomos, ¿no? Que forman los imanes, y estos se podrían alinear, pero esa hipótesis se ha descartado ya hace mucho tiempo. Entonces, los campos magnéticos en estrellas son producidos por corrientes eléctricas, y estas corrientes eléctricas principalmente están en la corteza, y esa corteza es suficiente como para producir eso, ¿vale? Sobre todo cuando se forman las estrellas al principio, ¿importa la composición química inicial de la estrella para una evolución, por ejemplo, estrella de neutrones o tipo de muerte estelar? ¿Hay algún tipo de relación? Bueno, pues vamos a ver, la composición en lo que más importa es en las opacidades del material, y eso importa principalmente en si la estrella expulsará por viento suficiente material o no. En eso importa, pero en la formación de las estrellas de neutrones yo te diría que poca importancia tiene, porque, a ver, la composición tampoco es que cambie mucho entre unas estrellas y otras. Las estrellas, por ejemplo, el Sol tiene una composición más rica en metales que las estrellas que se formaron al principio. Y eso te puede cambiar el espectro de las estrellas. Pero en cuanto a evolución, principalmente lo que más va a importar va a ser la expulsión.
que por cierto es una cosa bastante... no se conoce bien. El viento estelar, y dependiendo de todo eso, pues claro, tú puedes tener que si expulsa, por ejemplo, estrellas de 8 masas solares, se supone que al final acaban formando enanas blancas. Las enanas blancas son estrellas que no pueden superar la masa de Chandrasekhar, que es 1.5 masas solares. Entonces, fíjate la masa que deben expulsar, ¿no? Pues deben tener, eso es lo que se supone, porque hay observaciones de cúmulos en los cuales hacen indicar que han expulsado suficiente masa para formar enanas blancas. Entonces, ahí en ese aspecto, ahí sí que la composición química sí que juega un papel, porque la opacidad es diferente y dependiendo de la opacidad tú puedes tener más expulsión o menos expulsión. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Conforme se vaya mejorando la tecnología y la manera de detectar los neutrinos, será más fácil prever las... A ver si se me ha olvidado. Las supernovas, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, prever en realidad el flujo de neutrinos se produce básicamente cuando la supernova explota. Entonces, el tener detectores de neutrinos que nos puedan decir que ha habido algún cambio en la estrella y se va a producir muy pronto la supernova, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Porque la supernova, la gran emisión de neutrinos, se produce después del colapso. Y eso dura nada, eso dura décimas de segundo, ¿vale? Entonces, y los detectores de neutrinos, el problema que hay es lo que he dicho antes, que la interacción es muy débil y por tanto es difícil, ¿no?, detectar neutrinos. Hay que invertir muchísimo en detectar neutrinos. Y lo que sí que ocurre es que uno de los problemas que ha habido durante mucho tiempo son el problema de lo que se llaman los neutrinos solares. Había modelos estelares que predecían un flujo de neutrinos en la Tierra. Entonces había detectores encaminados a ver si ese flujo de neutrinos concordaba con los modelos estelares que se tenían. Los modelos estelares funcionaban bien, pero el flujo de neutrinos que se observaba en Tierra no concordaba con ello. Entonces ese problema se llamó el problema de los neutrinos solares. Y la resolución de ese problema llegó con el hecho de que los neutrinos que nos vienen del Sol presentan una cosa que se llama oscilaciones. Y estos neutrinos cambian, lo que se llama de sabor, y pasan de ser neutrinos electrónicos a otro tipo de neutrinos. Y como los detectores que había no podían detectar el otro tipo de neutrinos, había un déficit. Esto se solucionó cuando se hicieron detectores que eran capaces de detectar todo tipo de neutrinos. Y entonces ya empezó a concordar el modelo. Es decir, que evidentemente, cuanto mejor sean los detectores, más información podremos sacar y más entenderemos lo que pasa. Pero esto de predecir sí que es complicado por eso, porque se produce rápidamente el colapso. ¿Hay alguna manera de intuir en qué estado está la estrella y si se aproxima la supernova? ¿Y si hay alguna estrella en la vecindad así de la Tierra que nos pueda molestar de alguna manera? Sí que bueno, pues la respuesta es que debemos ver, hay una estrella, ¿no?, que se llama Eta Carina, ¿no?, que está en la nebulosa de la Tarántula, que se supone que está cercana, ¿no?, a la explosión supernova. Lo que ocurre es que los tiempos característicos pues que manejamos, claro, pues son muy grandes en la evolución estelar. Entonces, nosotros estamos observando lo de fuera, eso va a un tiempo característico, por dentro están produciéndose cosas y es totalmente opaco. Quizás ahí, ¿no?, si tuviéramos detectores de neutrinos, ¿no?, muy precisos, pero tienen que ser, claro, esa precisión yo creo que es muy difícil de alcanzar, pero claro, nosotros podemos ver el interior de las estrellas si detectamos neutrinos, porque estos neutrinos nos vienen del interior y la materia es prácticamente opaca. Los fotones no, los fotones nos vienen de la parte de fuera. Entonces, si es opaco no podemos ver el interior.
Entonces, con esto te quiero decir que uno puede observar flujos exteriores, ¿no? Y puede intuir que ahí esa estrella está cercana. Pero claro, no podemos ver el interior, entonces no podemos saber cuánto tiempo, ¿no?, va a tardar en una cosa u otra. Aunque hay estrellas candidatas a que se produzcan explosiones supernovas, pues no sé, en tiempos característicos pueden ser, no sé, miles de años o cientos de miles de años. Buenos días y gracias por la charla. Mi pregunta es, en el momento del colapso, con la onda de choque y la formación de la supernova, cuerpos subestelares que estén orbitando cerca de esa estrella, ¿la supernova tiene una densidad suficiente con la onda de choque como para expulsarlos, destrozarlos, o el modelo que dice cerca de cuerpos subestelares orbitando? Sí. Bueno, si son subestelares, probablemente sea difícil, ¿no?, que sobrevivan a la explosión supernova. Más que todo, a ver, puede haber, depende de la distancia, evidentemente, pero hay un problema, que es para que sobrevivan cuerpos. Si hay algo que está girando y se cambia la masa del interior porque expulsa mucho material, ya la gravedad ya no actúa como actuaba antes. Entonces, si estaba en una órbita, ¿no?, y tiene una velocidad adecuada, cuando este material tiene una masa, si esta masa desaparece, lo que va a pasar es que esta estrella no puede mantenerse en órbita. Entonces esa estrella o objeto subestelar saldría, ¿no?, despedido. La gravedad ha cambiado, porque se ha expulsado todo el material. Entonces ese es uno de los problemas, y eso es una de las cosas que pasa, que hay binarias que se destruyen con la explosión supernova porque la masa del objeto ha cambiado ya que se ha expulsado. Entonces puede destruirse, pero no porque haya un choque que la empuje ni nada de eso, sino porque la gravedad de lo de dentro ha cambiado ya que ha disminuido mucho la masa. Entonces ese sistema se puede destruir. Dependiendo de cómo esté ese sistema y en qué momento ocurra, podrá tener lugar la disrupción del sistema o no. Hay sistemas que pueden permanecer, pero entonces eso depende mucho de las condiciones iniciales de dónde se produzca. Y después, evidentemente, claro, hay un flujo de material, que ese flujo de material, si le pega algo, ejercerá una fuerza y podrá expulsarlo, no cabe duda que también. Entonces yo diría que eso depende mucho de las circunstancias. ¿Alguna pregunta más? Entiendo que estos tipos de procesos estelares que trabajan a estas altas presiones y en espacios tan pequeños dependen mucho de la cuántica. Entonces, dentro de una estrella de neutrones, que también tendrá su propio núcleo, entiendo, ¿se tiene una idea de qué es lo que puede haber por ahí dentro, en la parte más interna? Bueno, he mostrado que, la presión, ¿no?, la presión va a ser debida a principalmente dos cosas. Una, la presión de degeneración, esto va a pasar, ¿no? Van a tener neutrones que van a ser bastante degenerados, en el sentido que la temperatura, ¿no?, no va a ser suficientemente alta como para tener un efecto en la presión que producen los neutrones. Pero hay otra cosa, y es que el gas no es ideal. Y no es ideal porque hay una interacción entre los núcleos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que hay mucha incertidumbre en la interacción de las partículas en un mar de neutrones a esas densidades. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo energía suficiente para crear algunas partículas. Para crear partículas yo debo gastar la energía en darle masa a las partículas, pues son partículas masivas. Entonces, por ejemplo, se habla de la presencia de kaones en las estrellas de neutrones.
La energía que tienen los neutrones es suficientemente alta, a lo mejor, para crear estos kaones. Entonces, como tú vas a tener un equilibrio estadístico, tú tendrás kaones en tu sistema. ¿Qué es lo que pasa? Pues que imagínate que la energía no es suficientemente alta porque el kaón tiene una masa mayor que la energía que tienes ahí, pues entonces no lo podrás crear. Pero hay una incertidumbre, porque el kaón, moviéndose en el mar de neutrones, tiene una energía potencial, y esa energía potencial puede ser negativa, con lo cual la masa efectiva del kaón disminuye. Y a lo mejor tú puedes tener energía suficiente para crear esos kaones cuya energía es menor por la energía potencial. Entonces, esa energía potencial que tienen las partículas es algo que depende de la interacción nuclear. Y eso no está bien determinado. Y por tanto, uno podrá admitir o no la presencia de partículas dependiendo de cuál sea la interacción de las partículas con la materia, que es poco conocida. ¿Vale? Entonces, y la cuántica, evidentemente, principio de exclusión de Pauli es algo cuántico y claro que entra, por supuesto, para la descripción del gas, aunque sea ideal, aunque no tenga interacción, entra la cuántica en ese sentido. Tú tienes que hacer, no es un P por V igual a NRT, no tiene nada que ver con eso. La ecuación de estado es una ecuación de estado que tienes que obtener teniendo en cuenta la cuántica. No sé si... Terminamos con una última pregunta. Se oye, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar si has explicado muy bien cómo se formaría la estrella de neutrones a partir de una estrella original pues que agota su combustible y todo eso. Entonces yo quería saber un poco más sobre, una vez tenemos la estrella de neutrones, por lo que he entendido está en una especie de equilibrio entre la presión de generación, la fuerza nuclear fuerte y luego la gravedad. ¿Cómo evoluciona esta estrella de neutrones si llega a un punto que fallece o vuelve a explotar o no sé? Vale. Yo he mostrado una transparencia en la cual se mostraba la evolución ¿no? La evolución de la temperatura. Entonces, térmicamente, las estrellas, cuando son degeneradas y emiten energía, se enfrían. Y esto pasa cuando son degeneradas, porque cuando no, como he comentado antes, si yo tengo una nube de gas no degenerada y emite energía, eso se calienta. Se calienta porque se produce una compresión y calienta. Entonces, la distinción fundamental entre un comportamiento degenerado y un comportamiento no degenerado es que las estrellas degeneradas, cuando emiten energía, se enfrían. Y eso es lo que le pasa a las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones emiten neutrinos, y estos neutrinos, la energía de los neutrinos lo sacan de la energía térmica que tenemos en la estrella. Por tanto, el comportamiento térmico de la estrella es ir poco a poco enfriándose. Lo que ocurre es que en la estrella de neutrones también tenemos un campo magnético muy importante. Y este campo magnético afecta considerablemente, o puede afectar considerablemente, a la evolución. Antes hablábamos de una corriente eléctrica que produce el campo magnético observado. Entonces esta corriente eléctrica se puede disipar, porque el material no tiene una conductividad infinita, tiene una conductividad finita. Y eso produce que los campos magnéticos se disipen. Y eso, allá donde haya más corrientes, pues tendremos más disipación. Con lo cual ahí tenemos una riqueza importante en cuanto a cuando introducimos el campo magnético. Porque este campo magnético hará que unas zonas, ¿no?, se enfríen más rápidamente que otras. Y además el campo magnético también se va a disipar. Y aparecen efectos sobre el campo magnético que son bastante relevantes en cuanto a su evolución. Aparece un efecto, se llama efecto Hall,
otro efecto que puede ser el efecto de difusión ambipolar, que se llama, dependiendo de la zona donde estemos, si estamos más al interior, y entonces todo eso le da riqueza, ¿no?, a la evolución. Además pasa otra cosa, la corteza es sólida, hemos dicho. Los campos magnéticos, cuando evolucionan, pueden producir al final tensiones en la corteza que la hagan romper, por ejemplo, la corteza. Entonces, si se rompe la corteza, se genera también una energía. Esa rotura de corteza también puede producir que en el efecto del el momento de inercia de la estrella cambie, y por tanto esto puede producir que la velocidad angular cambie por conservación del momento angular. El campo magnético también se ve frenado por la emisión dipolar magnética, por ejemplo. Entonces ahí hay muchos fenómenos físicos que y son muy interesantes. Por ejemplo, también, no he comentado en absoluto nada, pero los neutrones pueden ser superfluidos, y estos superfluidos interaccionan de una manera determinada con el material que no es superfluido y puede producir cambios muy rápidos en la velocidad angular que gira la estrella. En el interior los protones pueden ser superconductores, y hay mucha riqueza en la física de las estrellas de neutrones, muchísima, ¿eh? Entonces, bueno, resumiendo, la evolución térmica es eso, después está la evolución rotacional y después está la evolución del campo magnético en el interior. Todo eso, claro, está en estudio. Pero a lo que me dices de cuál es el fin de la estrella, en principio no va a colapsar, sino acreta material de otras cosas, igual como las enanas blancas. Van a enfriarse y no va a pasar nada, a no ser que caiga material sobre ellas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu charla. Un honor tenerte aquí. A vosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Con esto vamos a concluir la sesión de hoy y con ello el Congreso de Estudiantes de Física en su edición de 2019. ¡Hala! A ver, solo deciros unas cosas. Esta noche será la cena de gala del evento. Todo aquel que quiera asistir está más que invitado. La organización se encargará de los pagos a la salida. Se van a entregar también las acreditaciones de asistencia al Congreso. Simplemente a la salida mis compañeros os atenderán y os entregarán el certificado. De verdad ha sido todo un placer para nosotros teneros hoy aquí. Es estupendo ver que cada año viene más gente. Bueno, cada año, esta es la segunda edición. O sea, ya el segundo año es... Bueno, lo ponía en el cartel. De verdad un placer teneros aquí. Este año en la Universidad de Alicante. El año que viene ya veremos dónde vamos. Sabéis que cada año va cambiando de universidad. Y será todo un placer recibiros el año que viene de nuevo con nuevos temas, nuevas ponencias y nuevas actividades. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Esperemos que os haya gustado mucho y que lo hayáis disfrutado y que os sirva en el futuro. Muchísimas gracias a todos.